Mateo 18, 15 al 20. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si tu hermano no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, así estoy yo en medio de ellos. Cuando le preguntaron a los reformadores, o a algunos de los reformadores, cómo se podía distinguir lo que era una iglesia bíblica, marcaban entre 2 y 3 cosas. Decían predicación, lo que sería predicación expositiva, o sea, que se explique la palabra, práctica de las ordenanzas, Santa Cena, bautismo y disciplina. Eso decía que tenía que tener una iglesia para que sea realmente una iglesia bíblica. Hay un ministerio que se llama 9 marcas ahora en la actualidad y que pone 9 marcas de lo que se considera una iglesia saludable. Obviamente, dicen que hay más, obviamente, pero dentro de esas 9 marcas también está la disciplina. La disciplina. Y es lo que el Señor nos enseña acá, la disciplina. De hecho, cuando vamos a estudiar Mateo 18, tal vez ni te acordabas de todo lo que ya vimos. Capaz que el pasaje que se te venía a tu mente era este, que es el más conocido, el que vemos acá, versículo 15 al versículo 20. Jesús, acuérdense, esto es todo un discurso, verso 18, el capítulo 18, donde el Señor, a través de una pregunta que el Señor saca a la luz en los corazones de ellos, que había orgullo. ¿Se acuerdan? En los discípulos venían hablando entre ellos quién iba a ser el primero en el reino de los cielos, y el Señor les hace la pregunta para desnudar el corazón y mostrarle que son orgullosos. El Señor les habla de la humildad y le dice, tienen que hacerse humildes como un niño, o tienen que convertirse como un niño. Ya habíamos explicado que Dios te tiene que regalar la humildad, porque hacerse como un niño implica humillarse para entrar al reino. Y una vez que se entra al reino, que llega uno a ser salvo, ese principio debe seguir siendo el patrón, ¿no? La humildad. Y la humildad nos va a ayudar a que nos tratemos bien, como también se explicó, que nos consideremos unos a otros, nos tratemos bien, evitemos ser de tropiezo para que otro hermano peque. Pero ¿qué pasa cuando el pecado llega? Porque no es que quedamos libres de pecado, va a haber pecado. ¿Qué hacemos? Bueno, el Señor acá va a enseñar esto que se conoce como la disciplina eclesiástica, la disciplina de la iglesia. La iglesia todavía era futura, todavía no. Si bien el capítulo 16 ya el Señor menciona a la iglesia, capítulo 18, el Señor los está preparando para lo que dentro de no mucho tiempo iba a ser una realidad que comienza en Hechos capítulo 2. Pero es tan importante que el Señor introduce acá estas instrucciones que tienen que ver con la disciplina, cómo se tienen que relacionar entre ellos, cómo nos tenemos que relacionar nosotros, y en esa relación cómo tratamos el pecado cuando está en la iglesia. ¿Sí? La idea es que el pecado lo podamos resolver nosotros, verlo nosotros, y resolverlo en privado, a veces con alguien que nos ayude y nos muestra el pecado, pero también la realidad es que si el pecado no se resuelve de manera privada, se va a resolver de manera pública. ¿Sí? Porque esos son los pasos, y si no se resuelve de manera privada, se va a terminar resolviendo de manera pública y se va a sacar a la luz, porque hay que resolver el tema del pecado. Y estoy diciendo esto y tal vez alguien dice, bueno,
si se va a tratar así con mi vida, yo no quiero que se metan en mi vida y me quiero ir a otro lado, me voy mejor a otra iglesia donde no se metan en mi vida. Pensando bíblicamente y pensando lo que el Señor nos enseña, ¿estarías decidiendo dejar una iglesia donde te aman para irte a una iglesia donde no te van a amar? Porque la disciplina y el amor no están divorciados, van juntos. ¿Sí? El Señor, obviamente bien practicada, ¿no? La disciplina tiene que ver con el amor del Señor. Ya vimos la semana pasada. El amor del Señor que quiere reproducirlo en nosotros, pensar en nuestros hermanos, cuando se están descarriando, ir a buscarlo, y ahora, cuando peca, también ir a buscarlo con una actitud de ser restaurado. Eso es amor. Eso es amor. Así que tenemos que entender, nosotros acá, en la iglesia de Hurlingham, que cada uno de nosotros también podemos ser instrumentos de rescate. Cada uno de nosotros podemos ser instrumentos de rescate. Y a veces rescatados. Y entender esto me va a ayudar ya, porque cuando tengo que ser rescatado, probablemente es porque voy a estar en pecado y me van a ir a buscar. Y tal vez voy a estar un poco endurecido, porque eso es lo que hace el pecado. Pero qué bueno conocer estas verdades para que el Espíritu Santo en ese momento la traiga y pueda discernir, que aunque no me gusta que me vengan a confrontar, entender que es el Señor a través de ese hermano buscándome, porque no quiere que me desvíe, porque no quiere que me hunda más. Eso es una bendición. Entonces es fundamental el tema de la disciplina y es preventiva, vuelvo a decir de nuevo, porque el Señor todavía ni empezó la iglesia, ya está diciendo, esta es la manera en la que tienen que tratar el pecado en la iglesia. Diciéndonos de alguna manera, va a haber pecado, eso es una realidad, pero bueno, esta es la manera en la que hay que tratar el pecado. ¿Sí? Nosotros hoy vemos iglesias, lamentablemente, y lo digo con humildad, ¿no? Iglesias donde no tienen un buen testimonio, y a veces cuando nosotros hablamos con algunos de ustedes que no conocemos sus iglesias, pero ustedes nos vienen y nos dicen de qué contexto vienen, y no vienen de buenas iglesias, lamentablemente. No son buenos los testimonios, y en la lideranza hay pecado, y pecado que no se trata, y todo eso, la razón es porque no se hace lo que el Señor dice, porque no se pone en marcha este proceso de disciplina. Entonces hay pecado y no pasa nada, y se trata de resolver dejando de lado la enseñanza del Señor Jesús, tapando y seguimos adelante y todo va, y no se resuelve como el Señor quiere, y el nombre del Señor está en juego, la gloria del Señor está en juego. Y esa iglesia progresivamente se va deslizando, ¿sí? Tenemos que enseñarlo, tenemos que aprenderlo y tenemos que practicarlo, siempre con cuidado, ¿sí? Porque podemos ser una iglesia en la que se enseña, pero no se aplica, ¿sí? Y podemos ser una iglesia que lo practica, pero lo practica mal, que aplica las reglas o los pasos, pero sin el objetivo que es restauración. Entonces aplicamos los pasos y nos vamos sacando peso de encima, o personas conflictivas las sacamos, y no es el propósito tampoco. Entonces tenemos que entender exactamente qué es lo que le enseña, cuál es la actitud, cuál es el espíritu, y poder hacerlo de la manera que el Señor nos enseña acá en su palabra, cómo llevarla a la práctica, ¿sí? La disciplina es un elemento indispensable para el crecimiento y la santidad de la iglesia. Nos muestra el sentir del Señor, porque este es el sentir del Señor, y tiene que ver con la santidad del Señor. El Señor quiere que su iglesia sea santa, por eso nos instruye de esta manera. La iglesia que no aplica la disciplina no es amorosa, ¿sí? Más o menos lo que dije al comienzo. No es santa, no es compasiva, no está en armonía con el corazón del Señor. Y no es santa, no es amorosa, no es compasiva, no está en armonía con el corazón del Señor. Hay un proverbio que dice: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Si nosotros no aplicamos la disciplina, de afuera lo pueden ver como que somos amorosos, somos amigables, pero si no hay disciplina,
si no se practica en realidad, estamos odiando al hermano. Eso es lo que dice acá. ¿Sí? Bueno, ya para meternos en la porción que el Señor nos enseña, vamos a ver que a la disciplina como instrumento para rescatar, y podemos decir, teniendo el contexto como venimos viendo y como el Señor llama a los creyentes, la disciplina como instrumento para rescatar a los pequeñitos que pecan. ¿Está bien? Y vamos a ver, para entender, 3 elementos que debemos tener en cuenta para hacerlo bien. 3 elementos que debemos tener en cuenta para hacerlo bien. El primer elemento tiene que ver con el proceso, que son los pasos, los 4 pasos. Dios nos dice cómo hacerlo. La potestad o el poder, ¿sí?, tiene que ver con que Dios respalda ese proceso de disciplina. Y la promesa, que tiene que ver con la presencia de Dios. La presencia de Dios, la presencia de Jesús en todo ese proceso. Entonces, tener eso en nuestra mente cuando lo vamos a hacer, estamos haciendo lo que el Señor nos enseñó, el cielo nos respalda y el Señor está con nosotros haciendo el proceso o guiándonos a hacer el proceso. Veamos entonces el primer elemento, que tal vez seguramente va a ser el más largo, que tiene que ver con el proceso. El Señor nos dice cómo hacerlo. En primer lugar, el Señor nos dice ahí que tenemos que ir y hablar con nuestro hermano en privado, ¿no? Dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. O sea que lo que activa la disciplina, lo que activa el proceso disciplinario es el pecado. Si tu hermano peca, ahí hay que hacer algo. O sea, el pecado activa el proceso. A veces nosotros pensamos que la disciplina tiene que ver con el paso final cuando es expulsado, pero el proceso empieza acá cuando el hermano peca. Si tu hermano peca, y después nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, sabemos todo y no hace falta que se los diga, pero para decir lo que la Biblia nos enseña, es una realidad que, aunque somos salvos, hay pecado entre nosotros. Todavía no somos santificados. Estamos en ese proceso de santificación. El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 1, verso 10, ya ancianito él, y es interesante porque era uno de los que estaba acá, estaban peleando por el lugar. Después, ancianito allá, él escribe y dice en 1 Juan 1:10, digo ancianito porque escribió sus cartas entre el 90 y el 100. Y él dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a él mentiroso. O sea, es una realidad que pecamos. Entonces, dice, y si tu hermano peca, ya sabemos que todos vamos a pecar. Entonces, ¿qué será? ¿Que tenemos que andar todos como policía mirando y observando? Y cuando veo una mala actitud de un esposo o una esposa, voy. Y cuando veo que le hace una cara que a mí no me pareció media pecaminosa, voy y le digo a la esposa, ¿será que tenemos que vivir de esa manera? Hay otros pasajes que nos dicen que tenemos que pasar por alta ofensa, ¿no? Entonces ahí entra un poco el discernimiento, la madurez, la sabiduría de cada uno de nosotros que vamos creciendo y nos tenemos que dar cuenta en qué momento pasamos por alto ofensas, en qué momento nos hacemos los sonsos, por así decirlo, y seguimos adelante o perdonamos en nuestro interior y seguimos adelante, y en qué momento tenemos que confrontar. Por ahí, en vez de ponernos y detenernos a pensar cuándo paso por alto la ofensa, creo que es mejor decir en qué momento confronto, en qué momento voy a reprender. Y creo que 2 palabras nos pueden ayudar: patrón y magnitud. Patrón y magnitud. Cuando el pecado se hace un patrón en el hermano, ¿sí? Y magnitud me refiero a que por ahí no es un patrón, pero de repente cometió un pecado muy grave, adulterio, no sé, robó en el trabajo, cosas que por ahí no es un patrón, pero de repente se hizo y hay que confrontar, obviamente. No podemos decir paso por alto este adulterio o cosas por el estilo. Y patrón, tal vez pensando en
en el pecado, en la raíz de todo pecado y en el pecado específico que el Señor está tratando acá con los discípulos, que es el orgullo. El orgullo, nosotros todos somos orgullosos, estamos luchando con el orgullo, pero pensemos en el orgullo cuando se hace un patrón y vemos que es un patrón, y es un patrón, y es un patrón, y es repetitivo, y es repetitivo, y es repetitivo. Tenemos que darnos cuenta que eso comienza a hacerse como una bola de nieve. Y esa bola de nieve, imagínense una bolita de nieve que va por acá, pero va creciendo, va creciendo, va creciendo. Va a llegar un momento que los va a ir agarrando más y más y más a ustedes, va a ir afectándolos a todos, los va a ir aplastando. Entonces, alguien así, pensemos, si ustedes ven eso en mi vida, lo primero que va a afectar va a ser, esta bola de nieve va a afectar primero a los que están cerca. Va a ser en mi casa, acá, en el trabajo. Entonces, si ven que es un patrón, deberían venir a confrontarme. Por decir el pecado con el que está acá, mentira, y cualquier otro pecado. Cuando ustedes ven que es un patrón que se repite, que se repite, que se repite, tenemos que decir, bueno, voy a ir a hablar, voy a ir a confrontarlo. Pensando, en primer lugar, que no es algo, si bien es algo horizontal, pensar en algo vertical, que ese hermano o esa hermana está perdiendo relación con Dios, y ese pecado va a traer pérdida de relación con sus seres queridos, con la iglesia, porque eso es lo que va a pasar por ese pecado. Pero está en juego también, sobre todo, nuestro Señor, la relación, y lo que más importa es la gloria de Dios. Y entonces, por amor a Dios y por amor al hermano, tengo que hacer lo que me toca, ¿no? Entonces, eso no significa que tenemos que ser policía, significa que tenemos que ser sensibles al pecado, pensar en la gloria de Dios y amar a los hermanos y hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Yo sé que no está bueno, yo sé que cuesta hacerlo. Es más fácil decirle a un hermano, estás bien, qué bueno, sos una bendición. Eso es más fácil que ir a confrontar un pecado, pero lo tenemos que hacer. Acá lo que tienen Reina Valera seguramente les dice, creo que dice, y si pega contra ti. Acá la Biblia de las Américas no tiene ese contra ti. Bueno, aparentemente no está en los mejores manuscritos, es muy probable que no estaba en los originales, pero no afecta nada, pero lo aclaro por las dudas, porque por ahí alguien que tiene Reina Valera puede llegar a decir, bueno, contra ti, no están pecando contra mí, yo veo que está pecando contra el otro, hasta que no se metan conmigo, que se arregle el otro. Bueno, esa no sería una actitud correcta, y tenemos que pensar que si somos un cuerpo, aunque no están pecando directamente contra mí, me está afectando a mí porque pertenezco al mismo cuerpo. O pensá en vos, cuando te golpeas un dedo, te golpea el dedo y te duele todo el cuerpo, le duele. Entonces esa es la idea, pensar, tener una visión de reino, no una visión individual. Bueno, no se mete conmigo, bueno, que se arreglen ellos. Pensar que pertenecemos al mismo reino, cuyo rey es el Señor. Y el propósito del Señor es la santidad. Y yo quiero ser un instrumento que el Señor me use para esa santidad. Y estoy dispuesto a que otros sean instrumentos para que traten con mi corazón. Las dos cosas, Estoy dispuesto a ir, aunque es difícil, y estoy dispuesto, y debería estar dispuesto con la ayuda de Dios, a que vengan a decirme lo que me tengan que decir. Entonces puede ser pecado directo o indirecto, y es tu responsabilidad actuar. Es mi responsabilidad actuar. Yo tengo que tomar la iniciativa. Es un verbo imperativo, dice ve, ve. Y eso es hacerlo sin demora. No seas indiferente. Cuando el Señor nos dice que tenemos que hacer algo, hay que hacerlo. ¿Sí? Si tu hermano peca, salí a buscarlo, esa es la idea. No debemos ponernos a razonar mucho. ¿Sí? Tenemos que pensar, ir y actuar con la ayuda de Dios. Y acuérdense la porción anterior, esa parábola de la oveja. ¿Sí?
100, se pierde una solita, y el Señor nos cuenta cómo deja las 99 y va en busca de esa solita. Y después de eso, que termina diciendo en el verso 14, así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda una de estos pequeñitos. Así termina y viene el verso 14. Y si tu hermano peca, ve. Entonces, no perdamos de vista el contexto. Yo tengo que salir a buscarlo como el Señor me enseñó. Yo quiero tener el corazón pastoral que el Señor me muestra ahí en la parábola anterior, y quiero salir a buscar a ese hermano, porque el día de mañana también puedo ser yo, y me gustaría que me busquen. ¿Sí? Quiero, como me gustaría a mí que me tratan, yo quiero tratar. ¿Sí? Tengo que aprender de eso. Entonces, tengo que asumir mi responsabilidad, tengo que ir, y tengo que ser intencional, porque dice, ve y repréndelo. También es un mandato, es un imperativo. Repréndelo. Eso significa que también tomás la iniciativa, arrancás y sos intencional. Vas, no a hablar de los bueyes perdidos. Vas al punto, vas al grano. Esa es la idea. ¿Sí? La palabra reprender es exponer, refutar, mostrar. ¿Sí? La idea es, yo le voy a mostrar, y eso implica que si yo le voy a mostrar, implica que hay pruebas objetivas. No voy a ir con, sí, porque me parece que cuando entras, yo estoy de este lado del salón y siempre doblas para el otro lado, y para mí se me hace que no me querés saludar. ¿Cómo sabemos eso? Vamos con pruebas objetivas, ¿sí? Le mostramos y tiene que ser evidente lo que le vamos a mostrar. Por ejemplo, esta palabra se usa en Lucas 3:19, cuando dice que Juan el Bautista reprendió a Herodes y le mostró con claridad, vos estás teniendo la mujer de tu hermano, eso es pecado. Se lo mostró y Herodes no sabía dónde meterse porque eran pruebas objetivas. Es la misma palabra. ¿Sí? Y tenemos que entender, pensando en la lectura que hizo el hermano Sergio, que el Señor dice ahí en Hebreos 12:5, el Señor al que ama, disciplina y reprende a todo aquel que toma por hijo. Entonces, la reprensión es parte de la gracia del Señor. Si bien no nos gusta que nos reprendan, tratá de pensar bíblicamente, y tiene que ver con la gracia del Señor. El Señor, tal vez en ese momento cuando vamos, tal vez no, el Señor te está usando como un instrumento para reprender, y te va a usar para reprender al hermano, para mostrarle al hermano su pecado. En Tito 1:13, que no hace mucho estudiamos, en un contexto que tiene que ver con los falsos maestros, pero el principio podría ser el mismo, repréndelos duramente, y esto es lo que quiero marcar, para que sean sanos en la fe. No vamos a ir a un inconverso, consideramos que todos son hermanos, pero vamos con la intención de ayudarlos a que sean sanos en la fe. En Efesios 5:11 también tiene que ver de creyentes y cómo se comportan, cuál es la conducta entre los inconversos. Dice, no participéis de las obras de las tinieblas con ellos, sino más bien reprendedlas. Entonces, el principio también ahí, aunque tiene que ver con inconversos, el principio para aplicarlo es, yo reprendo, y si no reprendo, veo que tengo que reprender y prefiero no hacerlo, entonces soy cómplice. O una o la otra, no me puedo quedar en el medio. No puedo ser indiferente. Y vos decís, sí, pero es difícil. Y yo ya dije que es difícil, que no es fácil. Pero escuchen lo que dice Romanos 15:14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, dice Pablo, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. El Señor ha puesto su espíritu en nosotros, y fruto del espíritu tiene que ver con producir en nosotros bondad, ¿no? Misericordia, y el Señor nos capacita para hacer este trabajo de ir y confrontar. Tenemos que
procurar ser controlados por el Espíritu y hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Y dice que tenemos que hacerlo a solas. Repréndelo a solas. Esto habla de intimidad. Hacerlo en privado. Y el Señor es enfático acá. Dice, estando tú y Él solos. Tú y Él solos. O sea, no tenés que andar divulgando lo que vas a hacer. Che, ¿sabes qué? Voy a ir a confrontar al hermano tal y ya no estás haciendo lo que no lo estás haciendo de la manera que el Señor te lo dice. Voy a ir a confrontarlo y empezás a decir, porque la verdad que esto y lo otro y aquello, y ya capaz que ni se percató, ni sabe, y ya le estás metiendo la idea a este hermano y no tenés que hacerlo. ¿Sí? Imagínate que vas y le hablas al hermano y mirá, vine porque también estoy hablando con fulano de tal y él me animó a que venga y el hermano te dice, pero ¿y por qué le fuiste a decir? ¿Por qué no viniste vos directamente? Y capaz que se pone más embarrosa la cancha, como decimos, si podíamos ir directamente, ¿no? Directamente. Y eso me ayuda a mí, este principio de entender que yo tengo que ir a él sin divulgarlo, entender que realmente mi interés es la gloria de Dios y el bien de ese hermano. No me interesa que los demás se enteren. Porque a veces una de las cosas que hace el orgullo tiene muchas facetas que tenemos que ir nosotros detectando y siendo sensibles al orgullo. Y a veces cuando hacemos esas cosas, ni cuenta nos damos, pero si nos analizamos bien, casi el 90% compartir con ese hermano es para tratar de minimizar al otro hermano y que ese hermano me vea a mí como... Y en el fondo es orgullo. Supuestamente estoy por ir a hacer algo espiritual en nombre de Dios, pero en realidad hay orgullo. ¿Sí? Entonces, evito el chisme. No comienzo a divulgar, che, te enteraste de fulano, de tal, que tal cosa, orá por él porque voy a ir a confrontarlo. Evita eso, ¿sí? Evita eso. La lengua, dice Santiago, es un miembro pequeño, pero tiene la capacidad de, como una chispa, incendiar un gran bosque, y con nuestra lengua podemos hacer líos terribles. Vamos a aprender como el Señor dice que lo hagamos y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y si, como ahora vamos a seguir viendo, si todo se soluciona ahí, listo, ya está. Nadie más tiene que ser, lo sabe Dios, el hermano y yo, y ya está. Se soluciona todo ahí, es una bendición. Entonces, por amor a Dios y a mi hermano, voy a quien ha pecado y con amor, con humildad, y con la Biblia, obviamente, lo confronto. La meta, si te escucha, has ganado a tu hermano. Esa es la meta. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y la idea de escuchar es, no que si me escuchó, porque obviamente que me va a escuchar. La idea es si me escuchó y actuó, si escuchó y obedeció, si escuchó y hubo una reacción espiritual, si reconoció, si se arrepintió. Si se terminó todo ahí, te pide perdón, si te ofendió a vos, te pide perdón. Si es un pecado que está haciendo y te dice, gracias por decírmelo, ayudame, estoy peleando con eso, y lo empezás a ayudar, se termina todo ahí. Has ganado a tu hermano. ¿Sí? Jesús quiere que el hermano ofendido, en el espíritu de amor fraternal, vaya y muestre su falta al ofensor. Con el propósito, con la meta de ganarlo, no con la meta de me voy a hacer respetar. Con la meta de ¿quién se cree que es este? Con la meta de ganarlo. Ahí también hay orgullo. Si yo busco, me hace respetar, ¿quién se piensa que es? ¿Sí? Y dice, has ganado a tu hermano. Y si ganaste a tu hermano, fuiste un instrumento en las manos de Dios para salvar a tu hermano de un desliz más profundo todavía. ¿Sí? Si hacemos eso, estamos actuando como Dios quiere que actuemos. Estamos actuando como el pastor de la parábola anterior que muestra el corazón del Señor. Podemos estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios si salimos a buscarlo.
La Biblia dice que el Señor comenzó una obra en cada creyente y la está perfeccionando. Y yo puedo ser un instrumento en la perfección de ese hermano en el momento que voy a confrontar su pecado. ¿Sí? En Colosenses, en 2 Corintios 1:24, Pablo dice: no es que nos enseñoremos de vuestra fe, le dice a los corintios, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. Pablo se veía como un colaborador para el gozo de los hermanos. Entonces, veámonos de esa manera, como colaborador para el gozo del hermano. Porque cuando pecamos, el pecado nos va quitando el gozo. ¿Sí? Cuando David pecó y fue confrontado por Natán, ¿se acuerdan? Natán fue un instrumento de Dios. Dios lo mandó a Natán a que vaya y confronte a David. Dios estaba interesado en la vida de David y Dios utilizó a Natán y Natán fue y lo confrontó. Y después en el Salmo 51, cuando David ora, dice: devuélveme el gozo de mi salvación, porque por estar en el pecado endurecido, había perdido el gozo, no la salvación, había perdido el gozo. Y Dios quería que recupere el gozo, para eso tenía que arrepentirse, pero Dios no iba a hablar desde el cielo, abrir el cielo y decir: David, sino que utilizó a Natán, como hoy te quiere utilizar a vos y a mí. Entonces, cuando un creyente va a otro y le advierte de su pecado, está siendo un instrumento de Dios. Y lo que esperamos es que reaccione. Y dice: si te escucha, has ganado a tu hermano. La palabra ganado, ¿sí? Has ganado a tu hermano, ganar. El término griego que se utiliza es un término que se usa en Santiago 4:13 para hablar de ganancias, de que se hacen negocios y que hablan de ganancias, de mucho valor. De ganancias que tienen que ver con riquezas. Esa es la palabra. Y en el contexto tiene sentido, porque todo lo que nos viene diciendo el Señor es que valen mucho para el Señor cada uno de los pequeñitos. Mucho valen. Y si no te acordás, te recuerdo que nosotros fuimos comprados no con cosas perecederas como oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y ese hermano al que vas a confrontar fue comprado con la sangre preciosa de Cristo. Vale mucho para el Señor. Estuvo dispuesto a dar su vida por ese hermano. Entonces todas estas verdades tienen que estar en mi mente a la hora de ir para hacerlo bien. Vale mucho, mi hermano. ¿Sí? Y yo sé que no es fácil. Si fuese fácil y sencillo, tal vez sería una obra carnal. Pero es algo que nos tiene que ayudar el Espíritu. Y por eso no es tan fácil. Y tenemos que depender del Espíritu. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Pedir al Señor que nos ayude, que nos dé la valentía, el denuedo, el valor. Y que podamos estar preparados, porque podemos ir y es una bendición y el hermano se derrite y es una bendición y tener que estar preparado para recibir tal vez el ataque, ¿no? Para no reaccionar y por ahí reaccionamos y al final yo vengo para ayudarte y reaccioné y termino yo peor que él. Entonces te quiero preguntar, ¿buscás así? ¿Amás de esta manera que el Señor nos está explicando que tenemos que amar? Para pensar, ¿no? Cada uno de nosotros. Y este pecador es tan valioso que nosotros tratamos de restaurarlo, pero si no hay respuesta, tenemos que volver. Decir: bueno, listo, ya está, fui, no quiere saber nada. Que se embrome. Tenemos que volver, nos va a enseñar después. Tenemos que volver, y no una vez más, sino otra vez. Y agotamos los recursos, porque lo que nos interesa la meta es restaurarlo. La meta no es reventarlo, la meta no es que se vaya. La meta es que el Señor nos use como instrumento, porque solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede tocar el corazón y quebrantarlo.
Entonces, si no reacciona, que es lo que buscamos, que sería lo ideal, bueno, no nos quedamos ahí, dice verso 16, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Si no te escucha, entonces ahí entra el segundo paso. Si se niega a reconocer su culpa, si se niega a arrepentirse, si no lo reconoce, no nos damos por vencidos automáticamente ahí. Por amor a Dios, por amor al hermano, por amor a la iglesia, hacemos lo que el Señor nos dice. Lleva contigo a uno o a dos. ¿Sí? Recién ahí entran otras personas. Antes era él y yo solo. Recién ahí entran otras personas. Y este es un principio que viene de Deuteronomio 19:15, donde dice así: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. La idea es para que haya objetividad. La idea es para que haya protección. ¿Sí? Dos o tres testigos van a poder verificar el caso. Van a poder ver y también van a tener otra mirada del caso. La pregunta es, ¿qué hermano busco? Dos o tres, a ver cuáles son mis compinches que me pueden ayudar y que van a darme la razón. Bueno, eso no es. Eso no es. Tal vez pensando en Gálatas, capítulo 6, que dice, vosotros que sois espirituales, ¿sí? Dicen en Gálatas, y antes de llegar a capítulo 6, verso 1, dice que debemos andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, etcétera, etcétera. Y viene hablando de andar en el espíritu y del fruto del espíritu. Entonces voy a buscar personas que tienen la actitud de restaurar, que tienen la actitud de unidad, no de favorecerme. La palabra restaurar que aparece en Gálatas 6:1 es reparar. Y es un término médico que se utiliza para referirse a componer fracturas, soldar huesos o llevar extremidades dislocadas nuevamente a su sitio. ¿Sí? Tiene que ver con algo doloroso. Pero ese dolor vuelve, te sacaste el hombro, te duele y vuelve al lugar y ahí empieza a funcionar bien, ¿no? La idea es que vamos y si no reacciona, buscamos a dos o tres y siempre la actitud es la misma. Queremos que el hermano reconozca, que se arrepienta y que sea restaurado. Buscamos dos o tres para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Para que estos hermanos que van puedan certificar que realmente hay pecado. Por ahí era ocurrencia mía nada más. Para verificar que hay pecado. Para ser parte de la reprensión y ver si hay rebeldía. Si esa rebeldía que supuestamente yo dije que había cuando estuve con él sola, si realmente es real. Si hay arrepentimiento, para confirmar todas estas cosas. Son hermanos que son solícitos en guardar la unidad. Que si en ese momento tienen que hablar, no con el ofensor, sino con el ofendido en este caso, y me tienen que exhortar, lo tienen que hacer porque tienen una actitud de humildad, de buscar la unidad. Si el conflicto se arregla en esa instancia, no hay necesidad de ir más lejos. Ahí terminó todo. Ganamos al hermano, que es valioso para el Señor, vuelve al redil y es una bendición. ¿Sí? Pero si rehúsa escucharlos con los dos o tres testigos, entonces hay un paso más. Dice Jesús acá, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Y este es uno de los puntos, una de las evidencias que estamos viendo, que ya vimos el domingo pasado en el curso de membresía. ¿Por qué tenés que ser miembro de una iglesia local? Porque ¿cómo aplicás esto si no perteneces a una iglesia local? ¿Cómo sos parte de esto que el Señor enseñó si no perteneces a una iglesia local?
Esto se lleva a cabo en la iglesia local. Entonces son una de las evidencias por las cuales tenés que pertenecer a una iglesia local. Y acá dice, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Acá ya la iglesia toma cartas en el asunto, escucha, y el propósito es el mismo. Es como que vas poniendo un tornillo en la pared y vas enroscando cada vez más y más presión. La idea es vamos haciendo cada vez más presión, buscando lo mismo, buscando que se arrepienta, buscando que se quebrante. ¿Sí? Todos somos responsables. ¿Se acuerdan ahí en Primera de Corintios, capítulo 5? Tal vez no, pero ahora cuando les diga sí, se van a acordar que un muchacho, un hombre estaba teniendo relaciones ilícitas con su madrastra, con la esposa de su papá. Y Pablo le escribe la carta y le dice, se oye que este pecado está entre ustedes y ustedes no hacen nada, están siendo arrogantes. Deberían expulsar a ese tal. Lo que está diciendo no está diciendo, el padre de este chico, a quien ofendió directamente, no está haciendo nada, nos dijo eso. Está diciendo a toda la iglesia, todos ustedes saben y todos ustedes son responsables de no hacer nada. Entonces toda la iglesia es responsable de conservar la pureza de la iglesia, de restaurar, ¿sí? De comunicar gravedad y alentar a enfrentar al hermano. Todos somos responsables, todos debemos decir, después de este estudio, decir todos somos instrumentos de rescate, todos somos parte de ese equipo de rescate y asumiendo que en algún momento puedo ser rescatado también. Perseguimos todos el mismo objetivo, que es restauración. ¿Y hasta cuándo debemos insistir con estos pasos? ¿Hasta cuándo? ¿Hacemos uno hoy, otro a la hora y el otro en la tercera hora y entre horas lo liquidamos? No es el espíritu, no es la actitud, ¿sí? Acá no nos dice cuánto tiempo o cuántas veces debemos insistir hasta que entendemos que está endurecido y no quiere arrepentirse. Ese sería. Tenemos gracia, tenemos misericordia. ¿Qué tiempo pasó? ¿Qué tiempo hay entre paso y paso? Acá el contexto no nos dice, pero lo que sí podemos ver con mucha claridad es el carácter del Señor, que nos ayuda a entender que debemos ser amorosos, compasivos, pacientes. Vemos el carácter del Señor en todo el capítulo 18, especialmente en la parábola de la oveja perdida. Vemos el carácter compasivo, misericordioso, la actitud del Señor. Entonces, con esa queremos recuperarla, queremos recuperar a la oveja. La buscamos y nos metemos en las montañas y eso implica esfuerzo y hacemos todo lo que tengamos que hacer para traerla de nuevo. ¿Sí? Pero siendo bíblicos, obviamente. Yo no sé si les conté, pero sí creo que en el curso de membresía en algún momento escuché cuando hablaban en preguntas y respuestas en la iglesia de Lobos, creo que fue, hablaban de este tema y Henry Tolopilo, creo que fue, o bueno, otro, no importa quién, decía que cuando trataban estos temas y ya iba a empezar el servicio y en el servicio se anuncia que tal hermano fue disciplinado, que ya antes de que comience el servicio, el pastor John MacArthur mandaba que lo vayan a buscar a ver si por ella se arrepintió. O sea que hasta último momento trataba de ver si se arrepentía. Y ese es el espíritu, ¿no? Eso es entender bien qué es lo que se persigue, qué es lo que se busca. Y el cuarto paso, acá, es, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, no quiso escuchar al hermano, no quiso escuchar a los dos o tres, esos dos o tres confirmaron, sí, es así, es verdad, se trató, está rebelde, no se quiere arrepentir, vinimos a la iglesia, lo expusimos, cuando lo exponemos, los hermanos empiezan a ir, tal vez los más cercanos a ese hermano van a ir y van a ir y van a ir y van a ir y llega un momento que se me dice, ¿qué pasó? Damos un tiempo y bueno, no pasó nada, no hay vuelta atrás, entonces si rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. El gentil era el no judío y el publicano
o el recaudador de impuestos era un judío que se vendía a Roma y le cobraba impuestos a sus compatriotas, por lo tanto lo trataban como alguien que no pertenecía al pueblo. Y esa es la idea. Bueno, no pertenece al pueblo. Eso no significa que a partir de ahora sí lo podemos odiar. No significa eso. Porque nosotros a los que no pertenecen al pueblo de Dios no los odiamos. Pero la disciplina también en un sentido es reveladora. Porque llegando a este paso nos revela, haciendo los pasos bien como Dios quiere, nos revela que ese hermano posiblemente no sea un hermano genuino. ¿Sí? Y es un inconverso. Entonces la disciplina marca los límites y ayuda a determinar quién pertenece y quién no pertenece al reino. Y eso es una bendición, porque si vamos a suponer que alguien así está entre nosotros y le ocurre esto, yo después de haber escuchado todo esto, imagino que cuando esté en su casa va a recordar todo esto. Y va a decir, che, entonces no soy un creyente. Y se va a poner a pensar en todo lo que explicamos. Y tal vez Dios usa eso para quebrantarlo y que por fin sea un creyente. ¿Qué hago con los que están afuera? Ayer tuvimos la reunión de jóvenes, tuve el privilegio de predicar con los jóvenes y vi que hubo gente nueva, unos cuantos. Y cuando terminó, en el tiempo del social, vi que se acercaron y estuvieron hablando. Nico estuvo hablando con uno de los nuevos, otro chico con otro. Y ni me acerqué, pero yo sé que estuvieron hablando. Estuvieron hablando el Evangelio, explicándole el Evangelio, porque eso lo hacemos, porque queremos que sean salvos. Entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos a este paso y tiene que ser tenido como gentil y publicano? El tema de charla con esa persona ahora, con ese hermano, va a ser hablarle del Evangelio y llamarlo a que se arrepienta. ¿Por qué seguís endurecido? Arrepentite, dale. Y vamos a insistir con eso. Dice en 2 de Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad a tal y no os asociéis con él, para que se avergüence. Sin embargo, no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Entonces, toda la iglesia debe apoyar la disciplina cuando entiende las razones bíblicas que la sustentan. O debe oponerse a ella cuando no es conforme a la palabra de Dios. Si estamos haciendo las cosas bien, como aprendimos, tenemos que apoyar la disciplina. Si no se está haciendo bien, entonces yo no sería parte de algo que no se hace bien, con la actitud correcta, los pasos correctos. ¿Sí? Bueno, tenlo por gentil y publicano, es otra forma de decir lo que dice en primera de Timoteo 1:20, entregarlo a Satanás. Entonces ese es el proceso. Ese es el proceso. Eso es cómo lo tenemos que hacer. ¿Quién lo tiene que hacer? El pastor. Todos nosotros. Paso 1, paso 2, capaz que ni me entero. En el paso 3, dilo a la iglesia, ahí ya me puedo llegar a enterar. Y obviamente si es un caso grave, ya de entrada, obviamente que sí. Ya me tengo que enterar, obvio. Y el segundo punto y el tercero son más breves, obviamente. En el versículo 18, la potestad o el poder para hacer esto tiene que ver con la autoridad. ¿Con qué poder lo hacemos? ¿Con qué potestad? Bueno, Dios respalda el proceso. Este proceso que acabamos de explicar es respaldado por el Señor. En verdad os digo, verso 18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. Lo que está diciendo es, si no se arrepiente, que está atado al pecado, es atado en el cielo, y si se arrepiente es desatado, y es desatado en el cielo. El cielo da el ok. El cielo decidió como la iglesia, o la iglesia, mejor dicho, decidió como el cielo, porque
El Señor que nos dijo cómo se tiene que hacer. Si lo estamos haciendo bien, ya sabemos de antemano que el cielo está dando el ok. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Es algo que repercute en el cielo. Habíamos visto que los ángeles están atentos, ¿se acuerdan? O sea, el cielo está atento a lo que está pasando entre nosotros. El cielo nos respalda para hacerlo. Y de alguna manera, cuando vamos haciendo todo esto, podemos decir que la iglesia hace visible lo que determinó el cielo. Y podemos estar tranquilos, si hicimos bien las cosas, que estamos haciendo visible lo que el cielo ya determinó. Y podemos estar tranquilos que estamos en armonía. No, podemos decir que no estamos más en armonía con Dios que cuando tratamos el pecado de la manera correcta, porque Dios odia y aborrece el pecado. ¿Sí? Versículo 19 y versículo 20, dijimos la promesa. La promesa porque Dios nos promete su presencia, acá verso 19 y verso 20. No es que el Señor enseñó, bueno, vayan y arréglense ustedes, y Él está muy interesado. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No cambió de tema y pasó a dar consejo para la reunión de oración. Sigue hablando de la disciplina. ¿Está bien? Cuando dice si dos o tres se ponen de acuerdo, está hablando de los dos o tres, es el contexto que nos está mostrando, de los dos o tres que fueron y se ponen de acuerdo. Acá nos dice que el Señor está con nosotros. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El Señor está de acuerdo cuando hacemos las cosas como las tenemos que hacer, porque donde están dos o tres, dice el verso 20, reunidos en mi nombre, Jesús es el que está hablando acá, allí estoy yo en medio de ellos. El Padre está involucrado, el Hijo está involucrado, el Espíritu Santo está con nosotros, la Trinidad está involucrada en el proceso. Y esto es hermoso, cuando vas a ir a confrontar a alguien y tenés temor de ir, acordate que no vas solo, vas con el Señor. El Señor va con vos. Sos un instrumento del Señor. Y si sos el que va a ser confrontado, trata de pensar, aunque no es lindo que te confronten, de ver al Señor detrás de ese hermano. El Señor buscándote. ¿Sí? Entonces, terminando ya, el Señor anhela profundamente la santidad de la iglesia. El Señor no desea que ninguno se pierda en el pecado. El Señor pone la responsabilidad en la iglesia de aplicar el proceso disciplinario amorosamente, en humildad, buscando la restauración del hermano. ¿Qué vas a hacer cuando veas a tu hermano pecar? ¿Qué vas a hacer cuando te vayan a confrontar? Entonces, sé un instrumento amoroso de restauración. Involúcrate en el equipo de rescate del Señor. Procura la gloria de Dios y el bien de tu hermano. Y si te toca ser reprendido, acuérdate que es el amor del Señor que te quiere restaurar. ¿Eh? Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por guiarnos. Y corremos el riesgo, Señor, de que esto que es tan claro solamente sea oído y no aplicado. Ayúdanos, por favor, Señor, a que podamos ser una iglesia amorosa, lo cual implica que ser una iglesia que practica la disciplina. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para rescatar hermanos que pecan, que pecan, o que se le está haciendo un patrón en sus vidas, algún pecado. Y también, Señor, ayúdanos a estar listos si en algún momento nosotros comenzamos a endurecernos. Por favor, te pedimos ya de antemano que uses estas verdades y que tu Espíritu nos recuerde que estás usando a un hermano para confrontarnos, para rescatarnos, Dios.
trata con nuestro orgullo, ayúdanos a matar el orgullo, sea para ir a hablar a un hermano o para recibir la confrontación. Danos la sabiduría para poder aplicar esto en la iglesia, que tiene que ver con tu sentir, que tiene que ver con tu santidad y tiene que ver con nuestro bien también. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.